Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito acerca del riñón. Cómo funciona el riñón, cómo extrae de la sangre los productos que necesitamos y cómo los desecha. Antes de comenzar a hablar, vamos a hacer un poquito de remember, vamos a recordar un poco la anatomía del riñón, grosso modo, nada detallado. Tenemos que recordar, aquí si se entiende por mi dibujo un poco abstracto, que el riñón tiene corteza y tiene médula. Tiene corteza renal y médula renal. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque antes de comenzar a explicar cómo trabajan los túbulos renales, tenemos que saber algo importante. En nuestro riñón saben que la unidad funcional del riñón es la nefrona, que tenemos alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón, y que estas nefronas pueden ser corticales o pueden ser yuxtamedulares. Las nefronas corticales se encuentran predominantemente en la corteza renal. Aquí he querido dibujar más o menos una, sería esta, una nefrona cortical. Si ven que su mayor parte está en la corteza, esta es la corteza y esta es la médula. Aquí hemos hecho un corte en cuña más o menos de lo que sería así, ¿no? Cogiendo un pedazo de corteza y un pedazo de médula. Entonces, tenemos una nefrona cortical. Ella generalmente tiene un asa de Henle corta que penetra poco en la médula, y tenemos una nefrona yuxtamedular. Yuxtamedular, ¿por qué? Porque su glomérulo se encuentra bien pegadito allá cuando va a comenzar la médula renal. Las nefronas yuxtamedulares tienen un asa de Henle bastante larga que penetra mucho más en la médula renal en comparación con las nefronas corticales. ¿Por qué? La función principal de las nefronas corticales va a ser la de desechar productos del metabolismo, y la función de las nefronas yuxtamedulares va a ser la de contribuir a la hipertonicidad de la médula renal, que luego vamos a ver por qué es importante que la médula renal siempre esté hipertónica, tenga una concentración mayor en solutos que de agua o de solvente. Bien, visto lo anterior, vamos a recapitular también las partes de la nefrona como tal. Sabemos que en la nefrona tenemos el glomérulo, ¿verdad? Que bueno, luego en otro video vamos a especificar el glomérulo, cómo está compuesto y demás. Al glomérulo sabemos que entra la arteria aferente, que es la que trae sangre, se forma un entramado de capilares dentro del glomérulo, y del glomérulo sale la arteria eferente. Eso es en el polo sanguíneo del glomérulo. El glomérulo tiene un polo sanguíneo y tiene un polo renal, o un polo capilar, depende de la bibliografía donde uno lo lea. Del polo urinario sale el túbulo contorneado proximal, que es este que tenemos en rojo. Túbulo contorneado proximal, este de aquí. El túbulo contorneado proximal se continúa con el asa de Henle, que es esta que tenemos aquí, asa de Henle. El asa de Henle tiene una porción descendente, como podemos ver, y una porción ascendente. La porción descendente es fina, sus células epiteliales son pequeñas, y la porción ascendente tiene una porción fina que histológicamente sus paredes son bien parecidas a la porción descendente, y tiene una porción ascendente que es gruesa. Gruesa porque sus células epiteliales son gruesas. El asa de Henle se continúa con el túbulo contorneado distal, que es este que tenemos acá, túbulo contorneado distal, y este desemboca en los túbulos colectores, que es este que tenemos aquí. A los túbulos colectores llega el producto urinario, o la orina primitiva, o el pipi, como le queramos decir, de distintas nefronas. Bien, entonces vamos a ver ahora parte por parte qué sucede en cada segmento de la nefrona, qué elemento reabsorbe, qué elemento secreta y cómo lo hace cada elemento de la nefrona. Vamos a comenzar con el túbulo contorneado proximal. Vamos a comenzar hablando de lo que sucede en el túbulo contorneado proximal. Primero vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Aquí, de este lado, tendríamos la orina que está pasando, ¿verdad? Que salió del glomérulo, que está pasando por el túbulo contorneado proximal. Aquí he querido dibujar las células epiteliales que conforman la pared del túbulo proximal. Y de este lado tendríamos el intersticio, ¿verdad? Sabemos que en el intersticio están los capilares sanguíneos que van a reabsorber por difusión generalmente y por ultrafiltración los elementos que reabsorban de este lado y pasen de este lado y vuelvan a pasar a la sangre, los elementos que necesitamos. Por
pasando a la orina primitiva. Primitiva, ¿por qué? Porque ni se parece casi a la orina que después vamos a hacer pipí, la real. ¿Por qué he pintado primerito el sodio? Porque el sodio es aquí el rey. Del sodio va a depender todo. En el túbulo contorneado proximal se va a resolver sodio sí o sí. ¿Por qué digo sí o sí? Porque luego vamos a ver que otras porciones de la nefrona, como el asa de Henle, como el túbulo contorneado distal, como los túbulos colectores, van a estar muy sujetos a la acción hormonal, principalmente de la aldosterona y de la ADH. Pero aquí, en el túbulo contorneado proximal, sucede una cosa que se llama reabsorción obligatoria de agua. Siempre se reabsorbe agua y consecuentemente sodio, o al revés, como lo querramos ver, porque el uno está ligado al otro, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, el sodio pasa a el interior de las células epiteliales, generalmente por transporte activo. Como dije, pasa al interior de la célula por transporte activo, por difusión facilitada, por acción de proteínas cotransportadoras, muchas maneras. Utiliza tanto la vía transcelular como la vía paracelular, que es la vía entre dos células. La vía paracelular y la vía transcelular. Existen cotransportadores que transportan el sodio junto con la glucosa. También existen cotransportadores que transportan el sodio junto con los aminoácidos. Algo importante que tenemos que saber es que en situaciones fisiológicas, en situaciones no patológicas, donde todo es normal, toda la glucosa que pasa por el túbulo contorneado proximal debe reabsorberse. No es normal que encontremos glucosa en orina. Ya eso es en una situación patológica. Lo normal es que toda se reabsorba, al igual que casi todos los aminoácidos. ¿Qué más? El sodio pasa por difusión facilitada acá. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué se le facilita esa difusión al sodio? ¿Qué tiene él de especial? Esto es importante. Algo que no mencioné es que esta es la membrana luminal y esta es la membrana vasolateral. Membrana luminal de luz porque da hacia la luz del túbulo, y vasolateral pues porque es la base, porque va para el otro lado. Aquí en la membrana vasolateral y también en las membranas laterales de las células existe la bomba de sodio-potasio, ATPasa de sodio y potasio de toda la vida, la que conocemos, la que bombea sodio y potasio, sodio para adentro y potasio para afuera. Esta bomba de aquí está todo el día trabajando, todo el día y toda la noche trabajando. Ella está siempre sacando sodio de la célula y entrando potasio. Entonces, esto hace que la concentración de sodio dentro de la célula esté siempre baja, razón de unos 12 miliequivalentes más o menos. Y acá, recordemos que al principio dije, o bueno, no sé si lo dije, pero lo dije ahora, en el filtrado glomerular es prácticamente igual al plasma. Lo único que diferencia el filtrado glomerular del plasma es que no tiene las proteínas plasmáticas, porque luego ya veremos que las proteínas plasmáticas no pueden pasar las membranas en el glomérulo. Entonces no están presentes en esta orina primitiva. Esta orina primitiva es casi igual al plasma, excepto porque no tiene proteínas plasmáticas en situaciones fisiológicas. Sí puede tener proteínas plasmáticas en situaciones patológicas. Entonces, no nos vamos a perder. Aquí lo importante es el sodio y la bomba de ATPasa sodio-potasio. Ella está siempre bombeando sodio hacia afuera, sodio para afuera, para el lado de allá, para el lado de allá. Y entonces me quedo sin sodio acá adentro. Por esa razón es tan fácil que el sodio que viene en la orina primitiva difunda hacia adentro. Aquí tenemos prácticamente la misma concentración de sodio, 140 miliequivalentes, que es prácticamente la misma que tenemos igual que la concentración sérica de sodio. Por eso es tan fácil que el sodio difunda a favor de un gradiente electroquímico. Ya mencioné que también existen cotransportadores que transportan la glucosa, que transportan los aminoácidos. ¿Qué más? Tenemos otros muchos solutos en la sangre. Vamos a hablar primerito del cloro. Como sabemos, el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Entonces el cloro también es fácil que difunda por muchas razones. La primera, él no quiere que haya tanta positividad ya. No, ¿cómo va a estar tan positivo? No. Vamos a pasar para allá también cosas negativas, que aquí todo tiene que estar en equilibrio. Cosas negativas para allá también. Entonces el cloro difunde a favor de un potencial eléctrico, ¿verdad? Para tratar de equilibrar las cosas, porque no puede haber tanta carga positiva acá. El cloro también difunde de manera transcelular y de manera paracelular. Pero
sabemos que el sodio y el cloro son bien amiguitos. Conocemos un producto de toda la vida, de todos los días, que es la sal, que es cloruro de sodio. Ellos se unen facilito, como que tienen un amor entre ellos. Entonces, cuando el cloro sale de este lado, se va a combinar con el sodio y van a dar lugar a cloruro de sodio. ¿Qué pasa con este cloruro de sodio? Que me va a aumentar la tonicidad tanto en el intersticio de acá de la célula como en la zona intercelular, ¿verdad? Entonces, recordemos que acá también tenemos agua. Estamos como relacionando poco a poco lo que sucede para no mecanizar las cosas, para hallarle un porqué. Cuando le hallamos el porqué a las cosas, se nos hace mucho más fácil comprenderlas. Dijimos que el cloro, que pasó acá porque es bien pesado, porque no quiere que esté tan positivo, se une con el sodio y forma cloruro de sodio y me va a aumentar la tonicidad, me va a aumentar la osmolaridad en este lado, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sabemos de siempre, de cuando vemos la química? Si hay mucho soluto en un lado, va a pasar el agua para tratar de disolver ese lado que está demasiado hipertónico. Entonces el agua pasa por ósmosis, facilito. El agua, vamos a pintarlo de otro color, casi no tengo colores, agua, vamos a ponerlo aquí. El agua pasa de para acá por ósmosis, ¿verdad? Para acá y por acá también. Se está resolviendo agua. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe alrededor del 65% del agua y del cloruro de sodio que hay en el filtrado. 65% se reabsorbe en el túbulo proximal. Y esto es siempre. No importa que el paciente esté deshidratado, no importa que el paciente esté sobrehidratado, el paciente o la persona, porque puede que no esté enfermo. Siempre se va a reabsorber el agua, siempre, en el túbulo contorneado proximal. Eso hay que recordarlo para que después se nos haga mucho más fácil comprender cosas como, por ejemplo, cómo actúan los diuréticos o cómo actúan las hormonas en situaciones de estrés como deshidratación o hemorragia. Bien, entonces vamos a ir enumerando las cosas. Ya sabemos cómo pasa el cloro, que es bien pesado, pasa porque quiere negativizar las cosas. También pasa, ya sabemos cómo pasa el agua, que pasa por ósmosis. Sabemos cómo pasa la glucosa, que es por mediante cotransportadores, y sabemos cómo pasan los aminoácidos. Pero tenemos otros solutos como el magnesio, como el fosfato, ¿verdad? Estos van a pasar al otro lado con una cosa que se llama arrastre por solvente, arrastre del disolvente o así, más o menos. ¿Qué sucede aquí? Ellos están del lado de acá solitos y ven que el agua se está yendo y dicen, no, pero ¿cómo me vas a dejar agua? No. Entonces el magnesio, el fosfato, por ejemplo, y otros solutos van a pasar por ese mecanismo que se llama arrastre por solvente para el otro lado. Y entonces aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si vemos, hay un transporte proporcional de agua y solutos hacia el otro lado. Y esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque la osmolaridad de este líquido que va quedando en el túbulo va a mantenerse constante. Va a ser una osmolaridad de alrededor de 300 miliosmoles, casi igual que la del plasma. Y se dirán, ¿por qué? ¿Cómo es posible si está pasando agua y está pasando solutos? Sí, pero están pasando agua y solutos de una manera proporcional. O sea, la osmolaridad no va a cambiar. El agua y los solutos que me están quedando aquí siguen siendo más o menos proporcionales a la proporción que hay en el plasma. ¿Vale? Ok, entonces nos queda un elemento importante. Las poquitas proteínas que se puedan filtrar, bien poquitas, porque generalmente se filtran bien pocas proteínas, que lleguen al túbulo van a entrar por pinocitosis. Pinocitosis, recordemos, por ejemplo, se une la molécula de proteína a la membrana, llega a la membrana, aquí, esta membrana se invagina, se forma una vesícula con las proteínas adentro, aquí se van a degradar las proteínas en aminoácidos y así van a difundir hacia el otro lado. Pero ya vemos, son bien poquitas porque lo normal es que no se filtre nada de proteína, o al menos bien poco de proteínas en el filtrado glomerular. Algo que tenemos que saber, y es que algo muy importante que no se puede dejar de mencionar, es que, lo tenía que haber dicho al principio, las células del túbulo contorneado proximal tienen un borde en cepillo. Son células que tienen muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque tienen que producir energía para poder suplir a ese transporte activo de solutos que hay en este tipo de células. Tienen bastantes mitocondrias, son unas células con bastante actividad metabólica para suplir
para poderle darle la gasolina que necesita todo este aparato de transporte activo. Otro elemento muy importante es el hidrógeno. ¿Cómo se transporta el hidrógeno? ¿Cómo se reabsorbe? Aquí en el túbulo contorneado proximal el hidrógeno se reabsorbe poco, más bien se secreta desde los capilares al intersticio y de acá pasa al otro lado. ¿Cómo? Mediante un cotransportador sodio-hidrógeno. Se puede llamar cotransporte, en otras bibliografías lo van a ver como transporte bidireccional. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta de acá arriba, transporte bidireccional, porque va a sacar hidrógeno y va a entrar sodio. ¿Vale? Va a sacar hidrógeno y va a entrar sodio. Como lo podemos ver como un cotransportador bidireccional, también en otras bibliografías se conoce como transporte retrógrado. ¿Por qué? Porque se dice, ustedes saben que en medicina las cosas dependen de donde se lean. No, en medicina 2 más 2 no es 4 y un autor dice las cosas diferentes al otro, aunque estén diciendo básicamente lo mismo. Transporte retrógrado, ¿por qué? Porque el hidrógeno utiliza la energía que se desprende de la ATPasa de sodio y potasio para salir de la célula. Así lo explica un autor, otro autor lo explica como que es un transportador que simplemente entra sodio y saca hidrógeno. ¿Bien? Ajá. Entonces, a modo de resumen, ya vimos que todo comienza con el sodio. La ATPasa que está bombeando sodio siempre hacia afuera me disminuye el gradiente electroquímico para que se le sea fácil al sodio pasar a la célula. El sodio arrastra consigo el agua por ósmosis y los demás solutos van atrás del agua. El cloro va atrás del sodio porque todo no puede estar positivo. La glucosa se transporta con el sodio también en un cotransportador, lo mismo con los aminoácidos, las poquitas proteínas por pinocitosis. El hidrógeno ya vimos con el cotransporte bidireccional y demás. Y el agua mencionamos que es mayormente por ósmosis. Existen unas proteínas transportadoras de agua llamadas acuaporinas, pero sí existen un poco acá en el túbulo contorneado proximal, pero tienen más relevancia en el túbulo distal y en el túbulo colector, como veremos más adelante. Las acuaporinas, que son proteínas que se expresan en la membrana y transportan el agua hacia adentro. Algo que tenemos que mencionar desde ahora, porque es algo muy importante. Cuando llega el agua acá, ¿qué facilita que el agua entre a los capilares? ¿Por qué el agua entra a los capilares? Mencionamos que el filtrado glomerular no debe contener proteínas, ¿verdad? Todas esas proteínas se quedan en la sangre. Por aquí está pasando un vaso sanguíneo que proviene, ¿verdad?, de la arteriola eferente, que es la arteriola que sale. Este vaso sanguíneo tiene su concentración normal de proteínas, no ha bajado. Entonces, una concentración de proteínas alta en comparación con la concentración que hay en el intersticio, ¿verdad? ¿Qué presión? A ver si se acuerdan. Pausen el video y acuérdense. Las proteínas le dan el valor a la presión osmótica. Esa presión osmótica, mientras más alta sea, más agua atrae. Por eso, toda el agua que caiga en el intersticio va a ir para los vasos sanguíneos. Todo el agua que caiga en el intersticio va a difundir fácilmente hacia los vasos sanguíneos para contrarrestar esa alta presión osmótica que existe. Esto es muy importante.